Muchas gracias, buenos días. Es todo un gusto para mí, estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes para compartir algunos pensamientos acerca del entorno económico, especialmente ahora que están preparando su viaje a Drupa, preparamos algunas láminas que espero les sean de bastante interés. Nuevamente agradezco mucho la amable invitación que nos hacen por parte de Anidigraf para estar aquí y también para ponernos a sus órdenes como banco. Aquí tenemos un stand, todas las personas aquí nos ponemos a su servicio y pues nuevamente muchas gracias. Y si gustan, pues comenzamos. El material es un poquito amplio, entonces probablemente tenga que ir un poco rápido y sin más preámbulo comenzamos. Déjenme empezar con una frase que me gusta mucho del señor Peter Drucker y que yo utilizo a manera de disclaimer. Y decía el señor Peter Drucker que tratar de predecir el futuro es tan difícil como tratar de manejar de noche en un camino de terracería sin luces y viendo por la ventanilla trasera. Es realmente complicado, alguien lo tiene que hacer, y pues bueno, en el caso del banco me toca a mí tratar de ver cómo se ven las cosas hacia adelante en variables económicas, algunas muy complicadas. Déjenme traerles otra frase aquí en esta ocasión del señor Steve Jobs, que decía que no se pueden conectar los puntos de dots viendo hacia el futuro, tenemos que hacerlo viendo hacia el pasado y ya en el futuro los puntos se irán conectando. Y creo que es, en el caso de la economía, y para hacer previsiones, pues tenemos que ver hacia atrás, tenemos que ver el entorno actual y mucha de la presentación es ver eso que está pasando, tratar de explicar y que ustedes vean por qué el mundo ahorita está en una situación bastante interesante y diría complicada, para posteriormente pues, ver hacia adelante. Y por último, y esta es a manera de pretexto, decía el escritor Oscar Wilde, que la vida es un asunto demasiado importante para tomarse en serio. Y con ese pretexto me voy a permitir traer aquí a la presentación pues una serie de caricaturas, que bueno, como van a ver me gustan mucho las imágenes y no es mi intención vender chiles a Clemente Jacks, ustedes son los expertos en imágenes, especialmente en temas gráficos, pero creo que esto les va a gustar y a añadir un poquito de valor agregado. Todas estas caricaturas, además de que espero que hagan un poquito más ligero un tema que suele ser bastante árido, son mensajes importantes, son editoriales sin palabras, y aquí tenemos la primera, estamos entrando hacia el 2012, y así se ve la entrada del 2012, hay cualquier cantidad de señales de advertencia a lo largo del camino. Muchas cosas pueden pasar este año, no tanto en México, sino sobre todo en el resto del mundo, y creo que por lo mismo hay que estar bastante prevenidos de que hay muchas cosas que pueden estar pasando. Ahora bien, ¿cómo se ve el panorama? Nuevamente, pues tenemos aquí una imagen que habla, yo creo, por sí sola. El panorama se ve poco, se ve difícil ver mucho hacia adelante, hay bastante neblina, está bastante complicado ver qué va a pasar más allá de los próximos meses, porque hay muchos temas importantes. Y en cuanto a los mensajes que podrían ser importantes y resumidos en esta otra lámina, yo me permitiría decirles lo siguiente. Primero, las perspectivas que tenemos para México en este año, vamos a decir que son moderadamente positivas. Abajo pueden ver los numeritos de las variables más importantes de lo que estamos esperando en nuestro grupo. Un crecimiento económico que todavía se mantenga en una tasa razonable del 3.1%, que la inflación repunte un poquito a niveles ligeramente arriba del 4%, tipo de cambio hacia el final del año ligeramente arriba de los 13 pesos por dólar, tasas de interés básicamente sin cambio. Entonces el escenario no se ve tan mal, pero lo que sí tenemos que tener muy presente es que hay una gran incertidumbre rodeando a este escenario económico porque hay muchos factores de riesgo, especialmente en el entorno internacional, que en caso de concretarse pueden alterar significativamente el desempeño de la economía mundial y desde luego de la economía mexicana. Muchos de estos riesgos son problemas importantes que tienen especialmente los países desarrollados, en donde se han venido generando una serie de desequilibrios, sobre todo fiscales, que ya no son sostenibles y que requieren tomar una serie de acciones que van a tener un impacto de alguna forma sobre la actividad económica. En Europa están pasando muchas cosas, vamos a hacer un breve paréntesis a la situación de Europa, sobre todo ahora que ustedes van hacia allá a Alemania. Y también en Estados Unidos están pasando cosas, y Estados Unidos tiene una situación también bastante complicada en lo fiscal,
hemos venido viendo buenos datos. Los últimos datos que han salido recientemente han sido afortunadamente positivos y pareciera ser que está mejorando. Hay un poco más de optimismo en los mercados respecto a las perspectivas para Estados Unidos, pero tienen un problema muy importante que vamos a ver aquí y que va a estar pesando sobre el desempeño de su economía, no solo este año, sino los próximos 5 o 10 años. Ahora, desde el punto de vista positivo para nosotros, México cuenta hoy día con una gran estabilidad macrofinanciera. Ese es quizá el principal activo que tenemos, que nos diferencia de forma muy importante de otros países y que nos permite tener cierto escudo, cierto blindaje para los cambios que puedan darse en el entorno global. Ahora, eso no quiere decir que seamos invulnerables. Si se dan cambios muy fuertes, desde luego que nos vamos a ver afectados. Y otro mensaje importante es que todavía nos falta como país, como economía, hacer nuestra tarea en ciertos aspectos, en corregir ciertos problemas, ciertas rigideces estructurales, que llamamos los economistas, ciertas cosas que no están funcionando bien en nuestros mercados y que mientras no las atendamos, vamos a tener perspectivas muy limitadas de crecimiento. Si las cosas salen bien, pues México podrá crecer al 3,5%, 4%. Pero sigue siendo un crecimiento insuficiente y en esa situación estamos. Ahora, vienen las elecciones, viene la posibilidad de que eventualmente se den cambios en esa parte y que eso podría cambiar significativamente y en un sentido positivo, si se logran hacer estos cambios, las perspectivas para México. Ahora bien, vamos a empezar ¿qué es lo que nos quita de noche el sueño? Algunos de los analistas, y aquí está de forma muy gráfica en este año, la posibilidad de que haya una crisis financiera de grandes proporciones existe. Este es el coco, el monstruo que está rondando fuera de la casa, que esperemos que no llegue a entrar. Pero eso es quizá lo que más nos preocupa. No tanto el tema de que haya o no una recesión o que ésta se pueda dar, las recesiones van y vienen. Pero una crisis financiera de grandes proporciones sí representaría un cambio muy significativo en el escenario y es quizá el principal temor que tenemos. Bueno, en esta otra lámina, y nuevamente recurriendo a las imágenes, voy a tratar de explicar lo que está pasando en el entorno financiero global y cómo está afectando eso a la economía mundial, especialmente en las economías desarrolladas. Resulta que muchos de los países más grandes del mundo han venido acumulando un nivel de deuda pública pues cada vez más grande. Y esta deuda pública, aquí la representamos como un agujero negro. Y un agujero negro es un fenómeno de la naturaleza que ejerce una gran fuerza de atracción sobre todo lo que está alrededor. Y en este caso, la deuda pública va a estar ejerciendo de todos estos países una fuerza de atracción considerable sobre el ahorro, aquí representado por el cochinito, el ahorro que está disponible en los mercados financieros internacionales y la riqueza que tienen pues, inversionistas, ahorradores y personas. Fíjense, al grado de que de alguna forma esos gobiernos en los próximos años van a tener que atraer esa riqueza. Entre otras formas puede ser a través de un menor poder adquisitivo que tengan los ahorradores. Y eso lo saben ahorradores, inversionistas. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo qué va a pasar con Grecia, ya que pues, están por hacer un canje de deuda, van a recibir una quita importante y si no lo hacen pues va a haber mayores problemas para la Unión Europea. Y estamos concentrados viendo qué es lo que va a pasar aquí el día de hoy con Grecia y es parte también de este tema. Muchos inversionistas, muchos de esos tenedores de bonos verán que de repente la riqueza que tenían se diluyó a un 50, 60, 70%. Entonces los ahorradores, los inversionistas, los manejadores de fondos alrededor del mundo saben de esta fuerza de atracción y todos están tratando de defender de alguna forma su ahorro, su patrimonio. Y en esta estira y afloja se genera pues, una gran volatilidad en los mercados financieros, que es otra de las constantes que podríamos tener a lo largo de este año y quizá los que vienen. Bueno, eso es lo que le va a pasar al ahorro, actualmente tendrá que ser absorbido por los ingresos públicos. Ahora, poniéndonos ya un poquito más técnicos, creo que esta gráfica es especialmente buena porque en una sola imagen podemos ver cuál es la situación de varios países de forma comparativa. Esto es a finales del 2011 estimado. Tenemos en el eje horizontal el déficit fiscal como proporción del PIB, en el eje vertical la deuda pública como proporción del PIB y el tamaño de la esferita representa el tamaño de la economía. Hoy día estamos viendo en el periódico el gran problema que tiene Grecia. ¿Dónde está Grecia? En esta laminita, aquí la vemos aquí arriba,
una deuda de más del 160% del PIB, un déficit fiscal muy importante y un tamaño muy pequeñito. Otros países que han visto en los periódicos que también están con una situación delicada, pues son Portugal, por ejemplo, que podría seguir el destino de Grecia si las cosas no salen bien, inclusive Italia, España, que están por acá. ¿Notan ustedes cuáles son los países que están quizá más alejados del origen y los que mayor problema deberían tener? No son estos que están en los periódicos, son por un lado Japón, que tiene una situación bastante especial, un nivel de deuda de más del 200% del PIB. Eso quiere decir que lo que deben es todo lo que producen en un año y otro año más, o sea, el doble de lo que producen en un año. Y vean este otro país, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran desequilibrio que tarde o temprano va a afectar sobre su economía y vamos a ver cómo. Ahora aquí, la buena noticia, vean dónde está México. México está por acá. Comparativamente, pues México no tiene problemas desde el punto de vista financiero y de deuda. Una deuda menor al 40% del PIB, un déficit fiscal menor al 3% del PIB, que por cierto es la condición para pertenecer, bueno, de estabilidad para la Unión Europea. Entonces no tenemos los mismos problemas que tienen otros países, afortunadamente, y yo creo que aquí se ha aprendido de las amargas experiencias del pasado. Ya vemos con mucha cautela el uso de la política fiscal, de la deuda pública, del déficit fiscal, y eso permite tener una situación mucho mejor que muchos otros países. Bueno, esta caricatura me encanta, porque creo que refleja muy bien la situación que está viviendo ahorita el mundo. Muchos países están despertando de una noche de juerga en el sentido del gasto. Aquí se representa el gasto público, el spending, el deficit spending, el estímulo a la antigüita como botellas de alcohol, y pues después de una ingesta muy fuerte, pues ya se imaginarán el estado de cruda en el que está pasando el mundo, y ya viene la austeridad, y eso va a estar presente en los próximos años. Entonces, deja la impresión de que va a haber algo de malestar económico durante algún tiempo. Y eso es lo que están viviendo ahorita en Europa, lo que todavía les falta vivir en Estados Unidos. Afortunadamente nosotros no estamos hoy día en esa situación, pero en el mundo sí está pasando por ello. Ahora, también para explicarles a lo mejor más didácticamente lo que está pasando en Europa y en el mundo. Digamos que todo activo financiero es una promesa. Es una promesa, el que emite ese activo les está prometiendo que en el futuro les va a pagar pues, un poder adquisitivo mayor al que hoy ustedes están transfiriendo. Ha sido tanto el uso que se ha hecho de ese instrumento de deuda pública en varios países que esa promesa ya no se puede cumplir bajo las condiciones actuales. Grecia, por más que quiera, no puede pagar su deuda bajo las condiciones actuales y muy probablemente otros países tampoco. Todos los inversionistas y ahorradores que de alguna forma han creído en esa promesa, hoy día se están preguntando si este otro país, este no cumplió, los demás podrán hacerlo, y tenemos serias dudas acerca de ese tipo de activos financieros. El problema es que la carga de la deuda que tiene hoy día Europa, y es deuda en varios sentidos, tendrá que ser pagada de alguna forma. Y el problema, si se acuerdan, el tema de Grecia viene desde hace 2 años y sigue sin resolverse y quizá no se resuelva el día de hoy. El problema viene porque lo difícil es ponerse de acuerdo para ver quién va a pagar la cuenta. Que nunca es fácil, ¿no? Cuando se empiezan a distribuir los costos, a ti te toca tanto, a ti, no, pues yo ¿por qué? Y eso es lo que está pasando entre esos países. ¿Quién va a pagar esa cuenta? ¿Van a ser los contribuyentes de cada país a través de un ajuste fiscal? ¿Los contribuyentes alemanes que de alguna forma están pagando todo el respaldo que da Alemania a otros países? ¿Los ahorradores que están obteniendo hoy día no están teniendo mayor poder adquisitivo? Al contrario, con las tasas de interés tan bajas, lo están perdiendo. Los bancos, ¿no? que normalmente somos el villano favorito de las historias. Pero mucha gente no se pregunta que los bancos en sí no son los dueños del dinero, los dueños del dinero son los depositantes y los ahorradores. Y de alguna forma los bancos surgen como, antes que nada, no sé si saben, pero los primeros banqueros fueron los herreros que había anteriormente en las comunidades, porque eran los que podían ser un artilugio para guardar los valores. Esa es la primera tarea de un banco. Bueno, los bancos van a tener pérdidas importantes. Se está buscando que se recapitalice el sistema bancario, pero al mismo tiempo eso puede generar que haya menos crédito. Entonces, bueno, también los bancos pueden ser los que paguen. Los beneficios sociales.
Todos queremos tener pues, sociedades que disfruten de una serie de beneficios importantes. A lo mejor retirarnos a los 50 años con una pensión pues, bastante digna estaría muy bien. Pero si la economía no da para generar esos recursos, entonces ya no es posible cumplir con ese tipo de promesas sociales. Todo eso está en la mesa y por eso está tan complicado llegar a una solución, porque implica diferentes personas o grupos que son los que pagan los costos. Ahora bien, aquí en unas cuantas grafiquitas van a ver ustedes cómo ha venido evolucionando estos países de Europa en los últimos años, para que vean el tamaño del problema y cómo se viene generando. En esta primera gráfica tenemos los ingresos públicos como proporción del PIB de varios países. Noten ustedes que en Europa hay una gran participación del Estado en la economía, tanto en los ingresos como en los gastos. Vean los ingresos como venían del 2000 al 2007 en varios países. Llega la crisis del 2008, en muchos casos se caen los ingresos, salvo Italia, que tuvo una situación especial, se caen los ingresos públicos. Hay menos recaudación. Eso pasa cuando la actividad económica se ve afectada de forma negativa. ¿Qué pasa con los gastos? Los gastos que habían venido, vamos a decir, relativamente estables, en niveles elevados, diría yo, vean, en casi todos más de 40% del PIB, en algunos casos cerca del 50%. Esa es una gran intervención del Estado en la economía. Vean qué pasa con la crisis. Se disparan los gastos. Irlanda tiene una situación especial, que es esta línea verde, porque ellos, si se fijan, tenían una situación no tan mala o no tan adversa como otros países, y de repente se dispara su gasto. Y el problema con ellos fue que su sistema bancario quebró por un problema inmobiliario y el Estado tiene que entrar con recursos públicos a rescatar los bancos de Irlanda. Esto hace que se dispare aquí el gasto público, el déficit y la deuda. España, por ejemplo, hoy día tiene una situación quizá no tan mala en términos, lo van a ver más adelante, de deuda pública, pero el temor que hay para España es que el gran sistema bancario que tienen, que es muy grande, eventualmente pase por problemas similares como los que pasó Irlanda y tengan que entrar a intervenir con recursos públicos. Les traigo por aquí unas frasecitas muy buenas. Esta me gusta mucho del señor, el canciller Otto von Bismarck, ahora que va a Alemania. Él decía, en el siglo ya antepasado, que el estadista piensa en la siguiente generación, pero los políticos piensan solo en la siguiente elección. Y hoy día parece que tenemos demasiados de los primeros de los segundos y pocos de los primeros. Y es algo que, pues, de alguna forma u otra influye significativamente en las decisiones. Necesitamos empezar a pensar más en las próximas generaciones. Ahora, ya hay un problema también político, y es que las generaciones que no han nacido no votan todavía. Entonces, hay un problema ahí a la hora de que se tomen estas decisiones, pero el caso es que hay que empezar a pensar más en el futuro, que me da gusto ver que ustedes como industria es algo que están haciendo. Así se ve la economía europea, que está atravesando un punto resbaloso, que es Grecia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el déficit público? Aquí pueden ver el déficit como proporción del PIB, como venía, pues en algunos casos, inclusive en Irlanda tenían superávit, estaban en una situación bastante fuerte. ¿Qué pasa con la crisis? El exceso del gasto, se dispara el déficit público en varios de estos países, más del 10% del PIB. ¿Qué pasa con la deuda pública de varios de estos países? Vean cómo venían, inclusive España, ¿no? Irlanda no tenía deuda pública. ¿Qué pasa con la crisis? Pues estalla. Algunos países como Grecia e Italia ya tenían niveles elevados de deuda pública, pues todavía se incrementa más. Portugal incrementa, ¿no? España empieza a aumentar, Irlanda el reserva bancario. Y aquí véanlo, y es donde hay que entender a veces la realidad, dónde está realmente el crecimiento económico de verdad y dónde está el crecimiento económico de prestado. Es como una tarjeta de crédito. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y de repente les aumentan el límite de crédito y lo ven como un ingreso y empiezan a gastar, a firmar, se la pasan muy bien, se van de viaje, se van a Drupa no solo de negocios, sino también ahí extienden la visita al resto de Düsseldorf, se la van a pasar muy bien, se van a sentir bien. Eso lo hace también una sociedad, pero si viene un gasto en exceso, tarde o temprano llega la hora de pagar. Ahora, si ustedes no tienen tarjeta de crédito, permítanme decirles acerca de la mejor tarjeta de crédito del mercado, que bueno, me imagino que ya la conocerán y estamos a sus órdenes. Perdón por el mensaje del patrón. Bueno, ¿qué sigue para Europa? Hay dos temas que hay que distinguir. Uno es evitar el contagio financiero, eso es fundamental. Si se da una situación de contagio en la cual Grecia pasa por problemas, los inversionistas piensan
que otros países van a estar en una situación igual, entiéndase Portugal, entiéndase todavía Irlanda, España. Si hasta ahí llega el problema, a lo mejor sí alcanzan los recursos que están hoy día disponibles para las autoridades financieras para contener el problema. Este es el firewall, el cortafuegos. Pero si la situación llega a Italia, no hay dinero que alcance. Entonces hay que poner una pared para evitar que eso se siga contaminando. Hay que también restablecer la sostenibilidad fiscal. Eso Alemania lo ha insistido una y otra vez. Si no se restablece la situación sostenible en las finanzas públicas de cada país, va a seguir persistiendo el problema. Entonces esa es una condición indispensable. El problema es que esto afecta de corto plazo la actividad económica. Y hay también que capitalizar a los bancos. Parte de lo que se está pidiendo es que haya recursos frescos fluyendo a los bancos. Pero la pregunta es, si ustedes son accionistas, ¿le van a meter más dinero a algo que no saben si va a tener un problema mayor o no? Hay muchas dudas. Entonces esa sería la forma más correcta, y es lo que están buscando las autoridades financieras, de fortalecer a los bancos. Pero si eso no se logra, entonces los bancos lo que hacen, y de hecho es lo que están haciendo en Europa, es bajar su nivel de activos. Una forma de aumentar su capitalización, si no se inyectan recursos frescos, es bajar el nivel de activos. Y eso, a final de cuentas, quiere decir bajar el nivel de crédito que le dan al resto de la economía. Y el crédito es una condición indispensable para crecer. Y ahí viene algo que está atorado. El otro tema importante es restablecer el crecimiento. Y para restablecer el crecimiento, ya no podemos seguir viviendo de prestado. En Europa tienen que empezar a hacer una serie de cambios para que sus mercados funcionen mejor. Estas son las famosas reformas estructurales. Por ejemplo, ahorita España está embarcada, el nuevo presidente, en una serie de reformas muy importantes y ambiciosas, en donde bajaron, por ejemplo, en el mercado laboral, el monto máximo de indemnización para un trabajador. Yo sé que suena esto, políticamente suena terrible, pero la realidad es que ya no les alcanza para eso. Y lo curioso es que eso permite que los mercados empiecen a funcionar mejor. Para México también estamos a hacer una serie de esas reformas. El problema es que esto pone un gran riesgo y una gran presión sobre los líderes políticos de cada país. El tema de la gobernabilidad inclusive se puede poner eventualmente en riesgo. Decía, esa frase viene después. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Ahorita cortesía de Standard & Poor's ya perdieron una de sus letras A, no la del nombre, digamos la de la calificación, pero bueno, sirve como antesala. Miren, yo creo que en esta tabla y gráfica podemos ver de forma bastante clara el problema que tienen los Estados Unidos. Para que Estados Unidos crezca a un ritmo alto y sostenible, se requiere que el gasto del consumidor, que es el componente más importante de la demanda, también crezca de una forma alta, elevada y sostenible. Pero ¿cómo están las finanzas de los hogares? Eso es lo que estamos viendo en este slide. Vean ustedes cómo se movió la riqueza neta, que es la diferencia entre los activos que tiene un hogar y los pasivos que tiene, del 2000 al 2007 y al 2011. Y vean sobre todo del 2007, justo antes de la crisis, cada hogar tenía en promedio $613,000. Esa era su riqueza neta. Para el 2011 había bajado a $525,000. El valor de las propiedades es quizá el componente más importante del activo, sobre todo de las clases medias. Vean cómo pierde valor la propiedad de las casas del 2007 al 2011, casi la mitad. Si tomamos en cuenta los pasivos, lo que deben los hogares, ha habido una mejoría, ya no están tan endeudados como llegaron a estarlo en el 2007. Pero hay otro pequeño problema y es la deuda pública. La deuda pública de Estados Unidos, las personas saben o intuyen que tarde o temprano la van a tener que acabar pagando ellos. Vean, si dividimos la deuda pública por hogar, cómo creció de $79,000, $80,000 casi, a $122,000. Y hoy día son casi $187,000 lo que cada hogar en promedio debe de la deuda pública de su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La riqueza neta de deuda pues está muy lejos todavía de los niveles que alcanzó a tener en el 2007. Y hay otras peculiaridades. Ahorita las tasas de interés se están manteniendo bajas de forma artificial en un intento para que eso ayude a la economía. Una tasa de interés más baja implica mayor facilidad para consumir, te sale más barato firmar tu tarjeta o pedir un crédito. Pero también castiga al ahorrador, y ese es un gran problema. Y piénsenlo así, si ustedes eran un profesionista en Estados Unidos que estaba pensando en el 2007 que se iba a jubilar dentro de 20 años
y estaba ahorrando a cierto ritmo, y con una tasa de interés del 4,5% anual que pagaban entonces, al final de su calculito llegaban, en un ejercicio hipotético que hicimos, vamos a decir, a $1,300,000. Con eso se podían retirar. Con una tasa de interés que hoy día les paga el 0,5% anual, un bono de tesoro a un año, pues no se pueden jubilar al mismo tiempo. O, si se quieren jubilar al mismo tiempo, tendrían que ajustar su consumo en cerca de un 30% en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las finanzas de los hogares están muy lejos de estar en niveles saludables y eso va a implicar que el gasto del consumidor va a estar bastante limitado durante un buen tiempo. Bueno, aquí ven más o menos cómo se han movido las gráficas y el mensaje de que van a estar relativamente lentos. La economía norteamericana, estadounidense, le falta todavía el proceso de ajuste. Ese ajuste fiscal, que es pagar esta deuda, va a tener que empezar tarde o temprano. Y hasta el momento, pues no se quiere todavía tomar la decisión, es siempre muy difícil, de empezar con la austeridad. Vienen elecciones, desde luego eso es muy difícil de hacer en época de elecciones, pero se sigue tratando de posponer el problema, pero la cuenta tarde o temprano va a llegar. Bueno, ¿se acuerdan de aquel anuncio famoso de "y la Cheyenne, pa"? Bueno, esta es la versión para Estados Unidos, donde está diciendo el papá al hijo: hijo, algún día la deuda de todo esto va a ser tuya, para que la pagues. Y esa es la situación que tienen los Estados Unidos. Ahora, el tema de la liquidez, y déjenme decirles, otra cosa interesante del entorno actual es que estamos en terreno inexplorado. Nunca antes en el pasado se había dado esta combinación de factores, especialmente en el uso de los instrumentos de política económica como la política monetaria, que van a ver aquí para Estados Unidos. Entonces, estamos sobre la marcha. La realidad es que, y esperemos que los economistas que dirigen todos estos grandes bancos centrales y que toman las decisiones estén muy conscientes de todo esto que está pasando, porque es tratamiento experimental. Vean cómo crece la liquidez de la Reserva Federal. Desde 1960, esta es la cantidad de dinero que había en la economía de Estados Unidos con sus vaivenes y cómo venía creciendo. ¿Qué pasa a partir de la crisis? Se dispara de forma muy significativa. Ayer estaba viendo que en el caso del Banco Central Europeo ya tienen un libro de balance mayor al de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo han aumentado en 3 meses. Entonces hay cualquier cantidad de liquidez fluyendo a los mercados. En el caso de la deuda pública, bueno, pues aquí también ven ingresos, gastos del gobierno de Estados Unidos y cómo a raíz de la crisis se dispara la deuda pública de niveles arribita del 60% del PIB hasta niveles casi del 100% del PIB. Y aquí sí hay un muy famoso economista, yo creo un gran pensador del siglo pasado, el señor Milton Friedman, que tiene una serie de frases muy buenas. Esta me gusta de forma sobremanera, en donde dice el señor Friedman que la solución que da un gobierno al problema es casi siempre tan mala como el problema en sí mismo. Y él se refiere al gobierno de Estados Unidos, ojo, no por favor. Pero bueno, eso lo estamos viendo ahorita pasando en todo el mundo. Ahora, esta me encanta, porque están 2 borrachos en la barra, uno ya perdió piso, le entró demasiado duro al licor del gasto, y ya está bloqueado, es Grecia, y está el otro criticando, ¿no? Todavía diciendo, oigan, hay gente que nunca sabe cuándo detenerse, deme otra, y otra, y otra, ¿no? Y pues bueno, eso va a representar un problema. Ahora, estas son las perspectivas, digamos, que se tienen hoy día para cada región. Noten ustedes un par de cosas. Países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa, pues tienen tasas de crecimiento bastante menores. Los que están creciendo de forma importante son, pues, China, América Latina, India, otros países de Asia. Por ahí es por donde va a venir buena parte del crecimiento, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar un poco de México también, tratar de ser aquí breves. Primero, algunos mensajes importantes. Les decía, la solidez macroeconómica que tiene México es quizá el principal activo que tiene nuestra economía, y es algo que nos ayuda. Es una condición necesaria para crecer a tasas elevadas y de forma sostenida, pero no es la única condición que se requiere. Afortunadamente, después de y yo creo que aprendimos parte de las lecciones amargas del pasado, se ha mantenido ya por mucho tiempo un manejo consistente de la política económica. Disciplina fiscal, disciplina monetaria, tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, que eso permite absorber, que la economía absorba como una gelatina los choques que vienen del exterior y se adapte mejor. Ese va a ser un concepto muy importante. Tenemos variables fundamentales desde el punto de vista económico cerca del equilibrio. Un déficit en cuenta corriente pequeño, eso es lo que le debemos al resto del mundo, un déficit fiscal también pequeño,
En fin, estamos cerca del equilibrio y tenemos buenas variables financieras, una deuda pública con un perfil de vencimientos muy extendido en el tiempo, altas reservas internacionales y tenemos un sistema financiero altamente capitalizado y sólido. Aquí también se aprendieron las lecciones del 95, entonces tenemos las condiciones para crecer, pero el problema es que tenemos una serie de rigideces, decimos nosotros, en mercados importantes. Una gran participación del sector informal en la economía, una baja recaudación tributaria, limitaciones, por ejemplo, a la inversión en energía. Tenemos una serie de problemas que funcionan como una camisa de fuerza para el crecimiento y que en la medida en que no los ataquemos, no los atendamos, que no hagamos estos cambios estructurales, vamos a estar limitados. Esa es la mala noticia. Esperemos que esto cambie en el futuro cercano. Ahora, aquí están los números macroeconómicos, que ya más o menos les platicaba. Crecimiento económico en los diferentes sectores. Noten que la parte de servicios en México ha venido ganando fuerza y ya está inclusive creciendo a un ritmo mayor que el sector industrial, que está más orientado a la exportación. Y eso es positivo para la economía porque quiere decir que está empezando a funcionar un poco más ese mercado interno y le da un impulso propio a la actividad económica. Por cierto, todo esto, pues con todo gusto lo vamos a tener después a sus órdenes, el que lo pidan. En fin, otras variables, inflación ligeramente arriba, esperamos tasas sin cambio que empiecen a moverse en el 2013, el tipo de cambio, que es la variable más difícil de predecir, cerca de los 13 pesos hacia el final del año. Para Estados Unidos ya estamos viendo un crecimiento un poquito mejor que está aquí, 2.1%. Y déjenme platicarles, y perdón por el atrevimiento de traer al venadito aquí a cuento, es para acordarme que les tengo que contar un chiste, y es un chiste de economistas. Y les pido que no lo usen contra mis colegas, porque luego me reclaman. Resulta que van 3 economistas de cacería, van a cazar al venado, y de repente por ahí lo ven, disparan los 3 al mismo tiempo, ya la polvareda se deshace y uno le pregunta al otro, oye, ¿tú le pegaste al venado? Pues yo le di como 2 metros a la izquierda. Y le dice el otro, pues yo le di como 2 metros a la derecha. Y entonces dice el tercero, oye, pues qué padre, en promedio ya lo matamos, vamos por él, ¿no? Lo que vemos aquí, de alguna forma es un escenario promedio, y cada vez que ustedes ven estos números, todos los analistas no podemos hacer más que un escenario promedio. El canijo venado se mueve muchísimo y a veces no sabemos ni por dónde está. Entonces lo mejor que podemos hacer es apuntarle a dónde es más probable que esté, pero la realidad es que pueden pasar muchas cosas y eso hay que tenerlo muy bien. Ahora, en el entorno político, aquí le traigo las últimas, bueno, penúltimas, creo que hay una un poco más reciente, no de Mitofsky, pero de la última que había. Así van los candidatos o precandidatos a la presidencia, son más o menos las tendencias, pero aquí los mensajes que les quiero traer del entorno electoral son 2. Uno, no estamos pensando que lo que pasa en el entorno electoral va a afectar significativamente el desempeño de nuestros mercados y de nuestra economía. Inclusive el candidato más radical ya está suavizando su discurso de una forma completamente inesperada. Pero bueno, el caso es que no esperamos que eso afecte a los mercados, siempre y cuando todo esté dentro de lo usual, ¿no? Desde luego, eventos dramáticos pues nunca están contemplados en los escenarios. Y el otro mensaje es, va a ser muy importante para nuestro país que no importa quién gane, se mantenga la disciplina en el manejo de la política económica. Algo que yo creo que podemos decir que los economistas hemos aprendido es que cuando se generan desequilibrios importantes en las economías, tarde o temprano llega la hora del ajuste y el ajuste es doloroso. Y eso aquí en México tenemos mucha experiencia. Yo creo que repetimos los errores 2 y 3 veces para aprenderlos bien, espero que ya se hayan aprendido. Ahora, hay también un potencial importante porque si se hacen las reformas, el panorama para México puede cambiar radicalmente, de crecer 3-4%, podríamos alcanzar tasas del 6-7%, y eso sería bastante positivo. Ahora, esta lámina se las preparé, especialmente ahora que están yendo ustedes a su viaje, y son un par de reflexiones respecto a lo que se refiere quizá el desarrollo económico, el papel que deben de tener las empresas. Y miren, el cambio que se vive en el entorno global es muy rápido, es muy vertiginoso. El éxito en la economía, en las empresas y en la economía como un todo, es poder adaptarse con rapidez a los cambios que se están dando en el mercado. De entrada, entender cuáles son los cambios que se están dando en el mercado. Yo veo que el viaje que tienen ustedes a Grupa es, en buena medida, para identificar esos cambios, hacia dónde va
esta industria en lo concreto. Entonces, ese ya es un primer paso muy importante. No sé si todos vieron ya la película del artista. Espero que sí, porque les voy a anticipar un poquito a los que no la hayan visto, pues me disculparán, es una gran película, creo que vale la pena ver. Y es una película curiosa, porque en el mundo actual sacan una película en blanco y negro, muda, de la época de las películas mudas, en donde el artista pues era el mejor artista que había para este tipo de películas. Pero resulta que el mundo empieza a cambiar y de repente llega el sonido al cine. Y este señor no puede hablar frente a una cámara. No es nadie en el nuevo mundo. Y no sabe no sabe que el mundo está cambiando. Es más, él considera que nunca va a cambiar el mundo, que ese invento nuevo del sonido pues pasará y la gente seguirá viendo el arte que representa el actuar sin palabras, sin diálogos. Y pues el mundo le cambia. Y es realmente ahí viene la parte dramática. El no aceptar el cambio casi lo lleva a una situación muy complicada, no les platico, pero vean la película. Y después descubre, curiosamente, que, bueno, pues a lo mejor no puede hablar, pero es muy bueno haciendo otra cosa, que vean ustedes en la película, se adapta y cambia, y entonces con este nuevo cambio entra nuevamente en la ola del cambio y se adapta. Y aquí, esta gotita de agua es para representar esa característica tan peculiar que tiene el agua, de adaptarse al entorno en el que está. El agua toma la forma del recipiente que la contiene, bueno, los líquidos, ¿no? En este caso el agua. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer tanto como economía, como empresas. Hay que entender ese entorno y dejarnos fluir, ver hacia dónde está yendo el cambio e ir con él. Si no, pues nos vamos a enfrentar al drama de este señor, o bueno, por ejemplo, en el caso de la industria de las artes gráficas, hoy día una de las empresas que más tiempo duró en el mercado, que en su momento fue revolucionaria, pues Kodak, pues ya está prácticamente quebrada. Entonces tenemos que abrazar y tomar esos cambios. Y ya para terminar, previamente otro anuncio, estamos a sus órdenes, si gustan esta presentación, si nosotros hacemos una serie de publicaciones electrónicas, con todo gusto, sin ningún costo los vamos a incluir, visítenos en nuestra página de Scotiabank, en el apartado de Economía y Finanzas, o si nos mandan un correíto, que les estoy poniendo aquí, estaremos a sus órdenes. Y ahora sí, para terminar, los dejo con 3 frases, que creo que son especialmente buenas para la ocasión. Dicen los holandeses, no puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos. Entonces, los vientos están soplando, hay que ver cómo se aprovechan esas circunstancias. No está aquí en la presentación, pero dicen también que los chinos escriben la palabra crisis con 2 caracteres. Uno quiere decir peligro, pero el otro quiere decir oportunidad. En todas las crisis hay siempre la semilla de una gran oportunidad. Esta creo que es muy buena y es parte de lo que están haciendo aquí. Y hay otro también del señor Bill Clinton que decía, el precio de hacer lo mismo de siempre es mucho mayor que el precio de cambiar. Decía también el señor Clinton que la única forma de construir nuestro futuro es ayudando a otros a construir el suyo, y creo que eso es lo que están haciendo aquí. Y finalmente, para terminar, decía el señor Mark Twain, un gran escritor, que no puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. Y yo creo que lo que están haciendo ahorita es ese esfuerzo para tener bien afinada la imaginación. Espero y les deseo un gran éxito en su viaje a Drupa y que logren pues, ver hacia dónde se está moviendo el mercado, implementarlo y que sea de beneficio para ustedes. Y pues quizá terminaría con una última frase, también a manera de disclaimer, que decía el señor Alan Greenspan, el anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en alguna ocasión, compareciendo ante el Congreso de su país, los congresistas le hacían algunas preguntas, él las trataba de contestar de la forma más amablemente posible, dando evasivas, no quería contestar, pero digamos que lo atosigaron mucho y al final de su participación les dijo lo que yo me permito decirles ahorita a manera de disclaimer y en descargo de cualquier responsabilidad. Les digo lo siguiente, creo que debo advertirles que si ustedes creo que debo advertirles que si ustedes creen que fui particularmente claro en algo, ustedes muy probablemente malinterpretaron lo que dije, especialmente en temas políticos. Y pues bueno, ha sido para mí todo un gusto, agradezco nuevamente la invitación, muchas gracias, espero que haya sido de su interés y gracias por la participación.